Hola queridos estudiantes de quinto básico, espero que estén muy bien. Bueno, les cuento que vamos a, en esta cápsula, retroalimentar, ¿cierto? Los niveles de organización de los seres vivos, ¿ya? Específicamente, en este caso estamos hablando de niveles de organización humano, ¿ya? Humano o animal. Para comenzar a entender de qué se trata, sabemos que toda estructura, toda construcción, por decirlo de alguna forma, tiene una estructura básica, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de los seres vivos, tenemos las células, al igual que, por ejemplo, una estructura básica de una construcción de casa, su estructura básica para poder comenzar a construir, ¿cierto?, es el ladrillo. Por eso la similitud entre la estructura básica de una construcción, valga la redundancia, que es un ladrillo, con nuestra estructura básica de un ser vivo, que es la célula, ¿ya? Esta célula, junto con otras células de su misma especie, de su misma función, ¿cierto?, se van uniendo las unas con las otras, ¿cierto?, para formar tejidos, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, en una construcción, este ladrillo, que es la unidad básica de esta estructura, se une con las otras para formar, por ejemplo, una pared, un tejido de ladrillos que forman una pared, ¿ya? Esa es la similitud o semejanza. Los niveles de organización en los humanos, por ejemplo, comienzan con esta estructura básica, que ya sabemos que es la célula. Esta célula, junto a otras células de su misma función, de sus mismas características, se une, ¿cierto?, a estas células y comienzan a formar los tejidos. Estos tejidos se juntan, muchos, varios, de las mismas células, las mismas características, ¿cierto?, misma función, para formar los órganos, que junto a otros órganos que cumplen una función semejante, parecida, ¿cierto?, o de las mismas características, se une a estos órganos para formar un aparato, ¿ya?, un sistema conocido como sistema. Y este sistema, junto a otros sistemas, por ejemplo, el sistema esquelético, sistema nervioso, etcétera, se unen todos, ¿ya?, para formar ¿qué cosa? Un organismo, un cuerpo, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, para que nos quede más claro, también tengo animalitos, ¿ya?, y las plantas, para que lo entiendan, porque estamos hablando de los seres vivos. Todos los seres vivos cumplen con este nivel de organización, que va desde la estructura básica, que es la célula, ¿cierto?, a formar, ¿cierto?, un organismo propiamente tal. Y en este caso tenemos el ratoncito, cuya estructura básica es la célula, que forma tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman sistemas y sistemas que forman un organismo propiamente tal. Al igual que las plantas, comenzamos primero con sus células, ¿ya? Células que también forman tejidos, tejidos que forman órganos, y en este caso la hojita. La hoja es un órgano de la plantita. La plantita junto a otras estructuras forman los sistemas, ¿ya? Y los sistemas, ya sea tallos, raíz, etcétera, etcétera, ¿cierto?, se unen todos para formar un organismo que en este caso sería la planta. Esos son los niveles de organización de los seres vivos, ¿ya? Comenzamos desde la célula, que es microscópica, ¿cierto? A simple vista yo no la puedo ver, pero al unirse a otra y otras tejidos, órganos, sistemas y millones de células, ¿cierto?, forman un organismo que se puede ver a simple vista, ¿ya? Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro, que estén comprendiendo el concepto. Les deseo una linda semana junto a su familia. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cariños.